Mis queridos hermanos, es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar con vosotros otra vez más en esta misma iglesia, en esta misma ciudad. Quiero deciros que cada vez que yo vengo a Almería, la garganta no me funciona bien el primer día. Sí, debe ser por el clima, por el cambio, por la humedad, no sé por qué, pero está ahí. De modo que si mañana no puedo predicar por la garganta, es problema del aire acondicionado, yo sé quién va a predicar. No me molesta. No me molesta. Quiero daros saludos cariñosos de vuestros hermanos en Vigo y algunas otras iglesias del entorno que me han pedido que os salude en su nombre. De modo que recibid cariñosos saludos de parte de vuestros hermanos en el noroeste. El Señor veo que os está bendiciendo, la iglesia está presente, la iglesia crece y se cumple la promesa del Señor. Yo edificaré mi iglesia. No hay posibilidad de que esto falle. Podrá ser una iglesia más dinámica o menos dinámica, pero Dios edifica su iglesia. No trates de hacerlo tú. No puedes. La obra de Dios la hace Dios solamente. La hace por medio de nosotros. Lo importante, como digo muchas veces, no es lo que yo hago para el Señor. Es lo que el Señor es capaz de hacer por medio de mí. Doy saludos de la iglesia y pido que oréis por ella. El último día no voy a mencionarlo, en un momento de gran bendición, donde el crecimiento de la iglesia ha sido espectacular, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. De manera que el Señor nos está permitiendo ver verdaderas maravillas. Conversiones a menudo de gente que se levanta en la reunión y pide al Señor por salvación, de 52 personas que fueron bautizadas el año pasado, y de una dinámica de avance de obra con punto nuevo de testimonio, que no es asunto nuestro, es asunto del Señor, ¿entendéis? Por tanto, gozaos en que Dios está haciendo su obra y orad por vuestros hermanos para que la dinámica de la iglesia y el compromiso de iglesia continúe, no para gloria de la iglesia, sino para gloria del Señor de la iglesia. Ahora, cuando hablábamos de los temas para este tiempo, alguien me sugería un tema, otro tema, hablamos varias veces por teléfono y finalmente yo le dije, mira, ¿qué os parece si tomamos 4 temas de la carta? Primero me dijeron 4 días, 4 temas, uno por día, muy bien. Entonces tomemos 4 temas de la primera carta del apóstol Pedro y los vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar la razón de la carta, ¿para qué escribió Pedro la carta, la epístola? ¿Para qué? Lo dice Pedro mismo. Y a la luz de esa razón de la epístola, tomemos 4 temas. La carta, como sabéis, por 5:12, ha sido escrita con un propósito esencial. Mirad lo que dice ahí Pedro, primera carta, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Luego, el tema de la carta, ¿cuál es? La gracia de Dios en la cual estáis. Este es el gran tema de la epístola. Es un escrito que se escribe a los cristianos de todos los tiempos. Yo voy a hacer la lectura del primer capítulo, porque vamos a tener que leer mucho de la epístola para leer los 5 capítulos, aunque tomemos 4 temas nada más. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo quisiera que a medida que leyésemos observéis algo. Esa palabra para, se repite continuamente en el primer capítulo. Hay un propósito.
Todo esto tiene un fin para vosotros, para ser, versículo 5, para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, se va a repetir también esta frase 3 veces en la carta, sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor, postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La carta, una epístola destinada a personas, algunos creen que judíos. Notáis la introducción de la carta, a los esparcidos, expatriados de la dispersión. Pudieran ser judíos. Yo no digo que no sean judíos convertidos, que han salido de la persecución, tanto de Jerusalén, primeramente, como después de Roma, especialmente de la gran persecución de los emperadores romanos, que concluyen con la persecución de Nerón, y son expulsados del imperio, que comienza con Nerón y concluye con otro de los emperadores, no recuerdo ahora mismo su nombre, son expulsados de ahí y se extienden por todo el mundo. Es posible, es posible. Pero la epístola de Pedro no está dirigida a iglesias concretas, sino a personas específicas. En general, los expatriados. Cuando tú lees esto, te das cuenta que nosotros somos expatriados. ¿Sabes lo que significa un expatriado? El que está fuera de su patria. ¿Y nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. Luego nuestro tránsito es un tránsito de peregrinos, de los que no tienen patria aquí. Es lo que significa ese asunto. De manera que la carta está dirigida a los creyentes que están viviendo en la gracia a lo largo de todos los tiempos. No hay un solo tiempo de la Iglesia en donde los problemas, las dificultades que la carta aborda no tengan que ver. La carta está dirigida para ti y para mí en Almería hoy. Y debemos atender a lo que Pedro, por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, escribe a la Iglesia. El propósito del escrito, lo dije antes, es hablar de la gracia. Y notaréis que en medio de un enorme paréntesis de la carta, todo lo que tiene que ver con vida en la gracia. Observad que dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros, versículo 10. Por tanto, quiero escribiros de esta gracia.
Y esta gracia conlleva vida de sufrimiento, conlleva vida de tribulación, conlleva vida de problemas, pero tiene que ver con las tres grandes áreas en que la vida de cada creyente se desenvuelve o se desarrolla. De manera que yo voy a tomar precisamente estas tres áreas como referente para los 3 puntos. En primer lugar, yo quiero hablaros hoy de un estilo de vida. Quien está en la gracia tiene un estilo de vida. Quiero decir algo enfático desde el primer día. Ser cristiano no es ser religioso, es ser seguidor de Cristo. Ser cristiano, el cristianismo no es asunto de religión, el cristianismo es asunto de comunión con Cristo. El cristianismo no es el grupo de personas con el ministerio de predicar a Cristo, es el grupo de personas con la responsabilidad de vivir a Cristo. Por tanto, aquí tenemos todo el desarrollo de la vida en la gracia. La religión genera adeptos, Cristo genera discípulos. De manera que cuando el Evangelio se predica, el objetivo de Cristo es este: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en Cristo no tiene en su vida otra opción que ser discípulo de Cristo. Y Pedro va a decir que Cristo dejó huellas marcadas para que nosotros sigamos sus pisadas. Este es el concepto de discipulado. ¿Qué es discípulo? Es el que sigue a un maestro. Por tanto, hoy voy a hablaros del estilo de vida en la gracia. Mañana, si el Señor no viene, yo espero que mañana no tengamos culto, porque ya haya venido esta noche el Señor. Mañana, si el Señor no viene, quiero hablaros de lo que ocurre en la gracia: crecimiento y madurez. Pasado mañana llevaremos la experiencia, y esto es el individuo tiene que crecer. La Iglesia crece en la medida en que los creyentes crecemos, pero esto es cuestión del individuo. Tú tienes que crecer y madurar. En tercer lugar, el otro día, el sábado, voy a hablaros de la vida en el hogar. Es decir, la gracia, vida en la gracia para el matrimonio. Y finalmente, el domingo, quiero hablaros de la vida en la gracia en la Iglesia. Es decir, la vida en el liderazgo de la Iglesia. Por tanto, hoy tenemos el tema de estilo de vida. Y quiero mencionar 3 cosas en el tema. Yo soy hombre de 3 puntos en cada mensaje. Lo divido siempre así. En primer lugar, quiero hablaros de la acción de la gracia, porque tenemos que saber qué es esto. En segundo lugar, quiero hablaros de la vida en la gracia. Y finalmente, de la responsabilidad que yo tengo frente a eso que Dios hace para mí. Pedro comienza hablándonos de la gracia en salvación. Vosotros todos sabéis muy bien que el amor de Dios descansa en 2 grandes columnas. Por un lado, la misericordia, y por otro lado, la gracia. Ambas son complementarias, pero tienen orientaciones diferentes. La misericordia es el amor en extensión, es decir, Dios ama siempre, no importa lo que tú seas, Él te ama. Dios necesita amar para ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Luego sería contrario a la vida de Dios el que no amase. Él ama. No ama por lo que yo soy, ama porque quiere amarme. La grandeza del amor de Dios es que no hay condicionante ninguno para que me ame. De manera que Dios dice que con amor eterno te he amado. Cuando habla de amor eterno, quiere decir un amor que antecede a toda la creación, a todo lo creado. Dios me amó. En razón a ese amor, Dios determinó salvarme antes de crear todo cuanto fue hecho. El plan de redención no surge por la caída del hombre. El plan de redención surge por la soberanía de Dios. De manera que el apóstol Pablo dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Este es Dios. Dios en su maravillosa acción de amor tiene misericordia y me ama permanentemente. De ahí que en medio de las dificultades más grandes, del castigo divino o juicio divino o disciplina divina, como vosotros lo busquéis, a causa del pecado de su pueblo, destruida la ciudad, llevado el pueblo en cautiverio,
el profeta dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Misericordia, ese concepto, significa lo que vosotros sabéis que significa. Son dos palabras latinas. Miserere, miseria, y cordia, corazón. Por tanto, la misericordia es pasar la miseria por el corazón. De ahí que los ciegos en el camino nunca clamaron por gracia. ¿Por qué clamaron? Por misericordia. Mira mi miseria y pásala por tu corazón y atiéndeme. Y Cristo, lleno de misericordia, atendía esa necesidad. La gracia es el amor que desciende. La gracia es el amor que obliga a Dios a salvación. Y alguien va a decir, ¿cómo puedes decir que obliga a Dios? ¿Quién se obliga a Él a sí mismo? Y esa gracia fluyó del corazón de Dios cuando determinó salvarnos. Y esa gracia fue depositada en Jesucristo su Hijo, porque es un raudal infinito. Y solo un recipiente infinito, segunda persona de la deidad, puede contenerlo. Y el único mediador entre Dios y los hombres fue dando gracia a lo largo de la historia de la humanidad para que los hombres y las mujeres pudiesen salvarse. El primer hombre que se salvó en la historia de la humanidad se salvó por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se salvará por gracia mediante la fe. Esa gracia está contemplada en toda la dimensión trinitaria en el versículo 2. Cuando dice que hemos sido elegidos por la presciencia o según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Por esa razón, gracia y paz os sean multiplicadas. El Padre ha determinado salvar. No voy a entrar en asuntos doctrinales de la profundidad del versículo. Quiero deciros que el Padre llama a salvación. Que el Espíritu Santo capacita al pecador para hacer una acción sobrehumana, que es obedecer en el mensaje de salvación y creer en Cristo. Y que la sangre de Cristo le es aplicada para salvación. Las tres personas divinas que determinan salvar al hombre actúan en salvación y actúan en gracia. La gracia es el amor en descenso. Cada vez que tú ves gracia en la Biblia, en su entorno hay descenso. Un texto solamente. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ahí tienes la gracia en descenso. Lo más impresionante de la gracia de Dios es que cuando el hombre no busca a Dios, no quiere buscarlo, ni ha querido, ni querrá buscarlo nunca por sí mismo, es Dios que viene a buscar al hombre. Me sorprende mucho cuando el humanismo entra dentro del Evangelio y descansa toda la acción de salvación en el hombre. ¿Tiene el hombre responsabilidad en perderse o en salvarse? Por supuesto que sí, naturalmente, toda. Pero ¿puede hacer él algo en cuanto a salvación? La Biblia dice no. Ahora, lo más importante es que el primer hombre que pecó, Adán, ¿conocía a Dios o no? Sí. Y Adán se presentó inmediatamente delante de Dios y le dijo, Señor Dios, perdóname lo que hice. ¿Hizo eso Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Y Proverbios y Salmos también, pero dice, hay un texto, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin, camino de muerte. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, este Dios, en la persona de Jesucristo, hace una obra de gracia en la cruz del Calvario y muere por nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo ha hecho suficiente para salvarnos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo recibo yo la salvación que Dios ha provisto? Escucha a Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. De manera que la salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. La gracia no puede perderse, la fe sí. Si yo pierdo mi fe, ¿qué pierdo?
mi salvación. Pero Dios me coloca en la roca de los siglos, que es Cristo, y su gracia provee de salvación eterna para mí. Y esto tiene un proyecto divino, un propósito divino. Lo leo en Efesios 1:4. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y ¿qué? Sin mancha, ¿cómo? Delante de Él. Entonces Dios ha hecho una operación de limpieza, valga la expresión, absoluta, que nos capacita para acceder al trono de la gracia. ¿Notas esto? Cuando el hombre pecó, Dios automáticamente cortó el acceso del hombre al árbol de la vida. Todo eso tiene un enorme simbolismo. Nadie vendrá a mi presencia si no pasa primeramente por la espada. ¿Puedes? No, puedo, pero muero. De manera que en el tiempo, en la historia de la humanidad, Jesucristo el Señor recibe sobre sí el castigo de mi paz, acepta la responsabilidad penal de mi pecado y muere ocupando mi lugar, para que yo pueda en Cristo Jesús tener ¿qué tipo de vida? Vida eterna. Este Dios que salva se compromete trinitariamente a mantener mi salvación. Esto es muy importante. A veces yo puedo dudar si soy salvo. ¿Dudaste alguna vez si eres salvo o no? Yo creo que no hay nadie en la historia de la Iglesia que no haya dudado alguna vez de su salvación. Cuando yo era un niño pequeño, bueno, no tan pequeño, un adolescente, 13 años tenía. Si alguien era travieso en la Iglesia, yo era esa persona. Y vivía haciendo travesuras. Bueno, porque era un niño. Y un día hice una travesura un poco más gorda que la normal. Y salía, se descubrió, claro, porque no hay pecado oculto que no sea manifiesto, ¿verdad? Se descubrió y salía de la reunión de la mañana. Y ahí en la mitad del pasillo me para enfrente un líder de la iglesia. Y me mira. Me dice, ¿tú hiciste eso? Yo le dije, sí, sí, señor. ¿Y tú eres salvo? Yo le dije, sí. Dice, creo que no. Porque un salvo no hace lo que tú hiciste. Os causa risa. Un niño de 13 años se acostó aquella noche angustiado, afligido y conmovido. Y no durmió en toda la noche. Y la pregunta continua, ¿qué era? ¿Soy o no soy? Claro, nuestra iglesia tuvo una bendición siempre de tener pastores y muy avanzados. A la mañana siguiente, cuando yo salía a las 8:15 de la mañana para el colegio, ¿quién estaba en la puerta de casa? El pastor de la iglesia. Buenos días, Samuel. Buenos días. ¿Para dónde vas? Voy para la escuela. Bueno, voy contigo. Y allá viene caminando. Y al cabo de un rato me miró y me dijo, ¿qué pasó ayer con don fulano? Nada. Nada. Algo sí, porque yo estaba allí. Bueno, ¿qué fue lo que te dije? Y me hizo repetirle lo que me había dicho. Y me dijo, quiero decirte algo muy importante. Lo que hiciste no está bien hecho. Pero aunque hagas una travesura 20 veces mayor, tú has creído en Cristo y eres salvo. ¿Te das cuenta de esto? Satanás vendrá a tu vida diciendo, ¿crees o no crees? Yo le respondo, nunca podré estar seguro si descansa en mi fuerza. Pero mi seguridad descansa en la obra del Dios Trino. El Padre tiene un propósito, lo dice Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Por qué nos guarda sin caída? Porque el propósito suyo es presentarnos delante de su gloria, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Por tanto, el compromiso de Dios es que tú no caigas de la gracia, el compromiso del Padre. ¿Y el compromiso del Hijo? El compromiso con mi Padre es este, que todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite todo. ¿Cuándo? En el día postrero. Luego el Padre dice, tú no caerás. Y el Hijo dice, yo te resucitaré. ¿Y el Espíritu Santo? Escucha lo que dice Pablo. Hemos sido sellados
con el Espíritu Santo como arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Dios trino que determinó salvarme es el que ejecuta la salvación, el que la aplica y el que la sostiene. Por eso la vida del cristiano es una vida que descansa y discurre siempre ¿en qué? En la gracia. Ahora, la salvación tiene un condicionante que es la regeneración. No hay salvación sin regeneración. Quiero que lo entendamos bien. La salvación no es la respuesta convencional a una invitación. ¿Quieres ser salvo? Sí. Bueno, está muy bien. Pero si tú dices sí y depositas tu fe en el Salvador, automáticamente el Espíritu Santo va a regenerar tu vida. Y te va a dar los elementos necesarios para que vivas conforme al pensamiento de Dios en la gracia. Te va a dar el amor para que puedas amar a todos sin condiciones. Quiero decirte algo serio. El distintivo de la Iglesia de Cristo es el amor. ¿Cómo dices eso? Lo dijo Cristo, no lo digo yo. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvieseis amor los unos con los otros. No, la Iglesia no tiene mensaje de evangelio en la sociedad de hoy si los cristianos no nos amamos unos a otros. ¿Entendéis esto? No dice la Biblia que tenemos que pensar todos igual, no lo dice, pero dice que haya en todos nosotros el mismo sentir, que es muy diferente. El amor de Dios se derrama en el corazón de cada cristiano por el Espíritu Santo para que no haya disculpa alguna. Y Juan dice que si tú no amas a tus hermanos, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. ¿Te das cuenta de esto? Toda la cuestión trágica de nuestros días, en donde los cristianos se desprecian unos a otros, donde somos incapaces de abrazarnos y de entendernos, es un contratestimonio al Evangelio, y Dios no bendice su obra en manos de tales personas. Aquí tenemos la gran dimensión. Regenera, me da el amor. ¿Qué más me da? Me cambia la mente. El apóstol Pablo dice que todos nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que el enfoque de la dinámica de vida sea como Cristo lo hubiera hecho en tu lugar o en una circunstancia semejante. Cristo vive en ti, por tanto condiciona tu forma de pensamiento. Pero me ha dado otra cosa más, me ha dado una esperanza común. Los creyentes esperamos ¿qué? Yo dije antes que mañana no tengamos culto. Bueno, está muy bien. ¿Lo esperas? Yo sí. La esperanza del creyente no es lo que viene, sino quién viene. Y el apóstol dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo es el gran desconocido para la iglesia cristiana hoy. Por eso hay un fracaso de amor, hay un fracaso de orientación, un desconocimiento, un extravío en dónde vamos, cómo vamos, a dónde vamos. Hay una tremenda falta de luminosidad espiritual y hay, por supuesto, el grave problema de que Cristo puede venir ahora mismo y tenemos que vivir como si eso fuese a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta vida de regeneración? Ya me ha cambiado Dios, mira lo que dice. Perdón, el versículo 2. En santificación del Espíritu para obedecer. Vosotros sabéis, los que estudiáis el texto griego del Nuevo Testamento, sabéis que aquí no está un verbo en el original, está un sustantivo, un nombre. No dice el texto para obedecer, sino para obediencia. Es muy distinto. Es decir, el obedecer es una acción puntual, ¿verdad? El verbo marca acciones puntuales, el sustantivo marca generalidades, conjuntos, instrumentalidad. Por tanto, lo que dice el texto es que Dios nos ha salvado y nos ha santificado para obediencia. Es decir, antes vivíamos en la desobediencia, ¿es así? Todos éramos desobedientes e hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios nos ha liberado de la desobediencia
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de obediencia. De manera que antes yo podría intentar obedecer y podría hacer una aproximación a la obediencia, pero caía en la desobediencia. ¿Por qué? Porque es mi forma natural de vida. Ahora se ha cambiado la situación. Mi forma natural de vida es obedecer. Y lo extraño es que desobedezca. ¿Notáis el cambio? Por tanto, hay un cambio radical en la gracia. Y este cambio te va a permitir a ti y a mí servir al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No puedes servir a Dios con una conciencia cauterizada por el pecado. Has sido liberado para que puedas servir de otra manera. El apóstol Pablo dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Lo dice? Sí, de pronto Pablo dice, pero ahora, liberados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Por tanto, como ya no tenéis una esfera de esclavitud en el pecado, habéis sido liberados del pecado y venís a una vida de libertad en Cristo, es para que podáis servir. Hermanos amados, ¿tú sabes por qué el trono de Dios se ha cambiado para el creyente de trono de ira en trono de gracia? Porque Cristo murió por ti. ¿Somos invitados a acceder al trono de gracia o no? Dice la Escritura, entrad, venid, acceded al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Antes el trono de Dios era un trono de ira, pero ahora Dios está satisfecho con la obra de Jesucristo y me ve perfecto en Él. Es algo tan grande que tendríamos necesidad de ocuparnos toda la noche. Me llama mucho la atención cierto tipo de iglesia que enseña la tremenda situación del creyente como una miseria andante. Especialmente cuando tienes que venir a una reunión solemne de adoración. La acción de ellos es permanente esto, mira cómo eres, mira lo que haces, mira cómo vives, mira cómo tal, mira cómo... Y Satanás viene y dice, eres un miserable, un sinvergüenza espiritual. No tienes derecho ni pisar esto, no tienes... ¿Y cómo vienes tú? Vienes como un trapo, ¿o no? ¿Tú sabes dónde estás ahora mismo? Sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta de esto o no? ¿Es verdad que tu vida y la mía es imperfecta? Por supuesto. ¿Es verdad que tenemos que confesar nuestro pecado al Señor continuamente o no? Sí, pero quiero decirte lo que la Biblia dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ven de esta manera. No vengas angustiado a la presencia de Dios. Entra al trono de gracia porque tú ya estás en los lugares celestiales con Cristo. Esto es una bendición impresionante. La vida cristiana cambia. Absolutamente. La ley esclaviza, angustia, satura, llena de conmoción, es una losa sobre las personas. La gracia libera. Y Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 1, tiene el canto de libertad de la epístola. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo os hizo libres. Basta de esclavitud. Basta de esclavitud. La esclavitud es cuestión de religión, de propuestas y de normas de hombres. La libertad es de Cristo. Cuando Pablo predicaba libertad, ¿qué ocurría? Detrás de Pablo, ¿quiénes iban? Los judaizantes. A decirle a los pobres libertados por el poder de Dios, ¿qué? No, si no guardáis la ley y os circuncidáis, ¿no sois salvos? La libertad es insoportable para el esclavizador de las almas que es Satanás. ¿Entiendes esto? Pero tú eres libre en Cristo Jesús, no para hacer lo que quieres, sino para obedecer. ¿Notas aquí a Pedro? Os ha hecho capaces de obedecer. Esta vida cristiana se vive en la gracia y en la paz. No hay paz sin gracia, pero no hay gracia sin paz.
La gracia produce paz. Justificados pues por la fe tenemos, muy bien, paz de relación. Pero también Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Bueno, ¿te das cuenta de esto? Un creyente que no es pacificador tiene que preguntarse si es creyente. En un mundo en donde muchos generan discordias y problemas unos contra otros, no importa quién, la pregunta solemne de esta noche es, ¿vives en la gracia? No puedes vivir en la gracia si no vives en la paz. Aquí tenemos la gran dimensión de la epístola y tengo muchas más cosas ahí, pero ya no tenemos tiempo para más. Vamos al punto 2. La vida en la gracia se desarrolla, el capítulo 1 te da la pauta de desarrollo de esa vida en la gracia. En primer lugar, la vida en la gracia, versículo 3, es una vida en esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. De manera que la esperanza del cristiano tiene que ver con ¿qué? Por la resurrección de Jesucristo. No hay esperanza si Cristo no hubiera resucitado. Pero hay esperanza porque Cristo es nuestra esperanza. De modo que la vida en la gracia es una vida de esperanza. Esperanza que te va a permitir superar las pruebas. Para el mundo una prueba es una desgracia, ¿o no? ¿Sí o no? Tienes un fracaso tremendo y de que soy un desgraciado, que es para un creyente una prueba. La prueba es el instrumento por el cual anhelas lo venidero y genera en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego, ¿cómo cambia la vida en la gracia? ¿Estoy atravesando por una prueba? ¿Me gusta? No, por supuesto que no. ¿Soy feliz? Es que Dios quiere probarte, quiere que sufra. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Quién dice eso? ¿Un padre quiere que su hijo sufra? No. Pero un padre le saca la Game Boy a su hijo cuando se ha portado mal. Me está haciendo sufrir. ¿Cómo te está haciendo sufrir? Te está revolviendo o volviéndote al camino correcto. Dios permite una prueba en nuestra vida para fomentar, fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La esperanza que tenemos es de una herencia. Hay por ahí una teología rara, muy rara, rarísima. Yo no sé de dónde vino esa teología. Que dice que nosotros estamos en la tierra, los creyentes estamos en la tierra, preparándonos para el reino venidero. ¿No lo oíste nunca? Bueno, mejor. Y que Dios nos va a dar en ese nuevo cielo y nueva tierra una parcela de su universo para que gobernemos. Según hayamos sido aquí en la tierra, buenos, medios buenos. Aprobó el examen, lo suspendió, ¿cómo? Si eso es así, lo único que yo puedo esperar, ¿sabes qué es? Un meteorito, una piedra grandota, donde puedas poner una silla y nada más, porque no tengo ningún otro valor. La herencia de Dios no puede dividirse porque tiene un solo heredero. No hay con quién dividirla. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y porque tú y yo estamos en Cristo, dice Pablo, sois herederos ¿de qué? De Dios y coherederos con Cristo. Luego, lo que yo espero es la herencia de Cristo, todo cuanto Cristo tiene, que va a ser de mi experiencia y uso personal cuando estemos en la presencia de Dios. La herencia es una herencia inmarcesible. ¿Sabes qué significa eso? No se envejece, no se deteriora. Es una herencia reservada. Es decir, ¿tienes seguridad de que va a estar esa herencia para ti o no? Claro, está reservada en los cielos. Y es una herencia reservada ¿para quién? Mira el versículo 5. Para vosotros. De manera que Dios, que protege la herencia, está protegiendo y cuidando ¿a quién? A los herederos. ¡Qué bendición tan grande! Vamos a tener todo eso porque Dios es bueno y la seguridad de salvación lo garantiza. Ahora, mientras esperamos ese momento admirable, yo siempre lo espero, pensar en lo que vamos a hacer produce tanto gozo en el presente.
que no tiene palabras para expresarlo. Pero mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? Desde el versículo 6 al versículo 12, dice, mientras tanto, pruebas, en el cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Leo el versículo y encuentro varias cosas. Primero, las pruebas no son permanentes, tienen un tiempo. Por poco tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es poco? Bueno, para mí poco es siempre mucho. Tengo un problema, tengo un dolor, una enfermedad. ¿Qué es lo que yo quiero? Que eso se acabe ya. Pero dice Dios, por un poco, es decir, por el tiempo necesario para que eso surta efecto. Mientras no surte efecto, Él va a mantenerla. Lo más impresionante, en Vigo estamos estudiando el Salmo 37, domingo por la mañana, dividiéndolo en versículos, y es un salmo admirable, impresionante, en donde el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, o confía en Él, y Él hará. ¿Lo crees? Descansa. Y el otro salmo dice, pon en el Señor tus cargas, y Él, ¿qué? Te sustentará. Mira lo que hace Dios. Dios sabe que la prueba es necesaria para tu vida. Y tú vas a Dios y dices, sí, quítame la prueba. Y Dios dice, no, te hace bien. Pero yo te voy a tomar a ti para que seas capaz de llevar la prueba. Yo pongo la carga en el Señor y el Señor me toma a mí, a mi carga, y me ayuda a caminar. ¿Entendiste esto? Esta es una bendición tan impresionante que por eso dice, os alegráis. ¿Cómo vamos a alegrarnos? Os alegráis con gozo inefable. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, que la fe, versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra. La fe está siendo acrisolada, es decir, eliminada la escoria por Dios. Yo tengo un yerno que es dos cosas, grandote y joyero. Y en una ocasión fui a la joyería, estaba yo por allí y él fue allá y estaba revolviendo en la caja fuerte, viendo relojes antiguos que tenía y cosas así, y sacó un saquito. Y lo puse allí encima. Yo dije, oye, curioso que soy. Yo dije, oye, ¿qué tienes en el saco? Y dice, ¿quieres verlo? Y abrió el saco y estaba lleno de trozos de oro. Las sortijas que se cortan porque son grandes, las pulseras que se le saca una malla y el cliente dice, no la quiero, y cosas de estas. Había ahí. Y dije, ¿qué haces con esto? Dice, te veo tan curioso que te voy a llevar mañana para que veas lo que hago con esto. Y me llevó allí a un taller. Le dijo al jefe del taller, toma, te traigo este oro para que me hagas unos lingotes. Y aquel hombre tomó ese oro y lo puso en un recipiente así largo de metal y debajo fuego. Y al cabo de un tiempo aquel oro estaba licuado. Y encima del oro estaba flotando el cobre, especialmente. Entonces el hombre con una espátula sacaba el cobre, dejaba enfriar aquello, ese segundo proceso ya no lo vi, dejaba enfriar, volvía otra vez, salía más, lo sacaba, luego lo laminaba y lo volvía a hacer así, hasta que por último, teóricamente había allí oro de 24 quilates. No vale para nada ese oro, ¿sabes? Quiero decir, no vale para hacer joyas, porque eso se dobla. Hay que alearlo con cobre, pero lo que tú tienes allí es oro puro. No es cobre que parece oro. Dios viene a tu vida con una prueba y lo que está sacando en esa prueba es la escoria de tu vida y haciéndote una vida digna, porque la vida eficaz es la vida que se aferra, que se sujeta a la fe. Por tanto, está madurando tu fe, pasándote por la prueba,
para que seas cada vez más semejante a Jesús. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Como hijos obedientes, para que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra carne. Dios quiere que tú seas un hijo obediente en todo. ¿Eres obediente? Sí. ¿En todo? Sí. ¿Seguro? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Eres? En mi nombre id a las naciones y haced discípulos. ¿Lo haces? Padre, que sean uno. ¿Lo haces? Dios permite que la Iglesia pase por verdaderas tragedias como colectividad y los creyentes como individuos para que seamos obedientes. ¿Está claro? Ahora, la manifestación que se lleva a cabo de esta vida en la gracia es mediante el Espíritu. Yo creo que hemos tenido bastante con esto. Me parece que no hace falta ir más texto a texto en el capítulo. La vida en la gracia es una vida que vive en comunión con Dios, que se goza en la prueba, que descansa confiadamente y que obedece al Señor. Esta es la vida en la gracia. Las pruebas son enormemente difíciles y tremendamente complicadas. Cada vez que tú estás en una prueba tienes una pregunta que generalmente no tiene respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Y claro, hay algunos grandes héroes de la fe, entre comillas, que dicen: es que no tienes que preguntar nunca al Señor por qué. Tienes que preguntar ¿para qué? Yo admiro a los héroes de la fe, pero mi fe no es de la de un héroe. Mi fe es como un pábilo que humea o como una caña que va a romperse y que no puedo apoyarme en ella. Esa es mi fe. Entonces, yo sé que Dios tiene un propósito, pero lo que yo quiero saber, ¿sabes qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿Hago mal? No, Santiago me lo dice. Santiago en su epístola me dice que cuando esté en la prueba y no entienda, pida al Señor, que no me va a reñir. Y voy a mi Señor y le digo: ¿por qué? ¿Sabes lo que hace el Señor en el 90% de las ocasiones? Ni me contesta. Y yo me revuelvo. Pero luego me dice en su palabra: es que mi pensamiento es más alto que el tuyo y mi camino más elevado que el tuyo. Por aquí no he visto, pero hay niños pequeñitos, ¿verdad? Tú sales con un niño pequeñito a la calle y el niño quiere cruzar por ahí. ¿Y tú qué le dices? No. Y él te dice: pero yo quiero. Y tú le dices: no. ¿Por qué? Porque no. Claro, a última hora le dices así: no, te va. Porque si tú bajas junto a un niño que no entiende casi nada, le dices que mira, si cruzas por ahí, primero desobedece las leyes, segundo puede venir un coche. A última hora el tipo no entendió nada, ¿verdad que no? Porque es un niño pequeño. Así es mi vida con Dios. Dios me mira y dice: no. Bueno, y yo guardo silencio. Y sé, pero la gracia viene para que descanses en Él. Y te da la provisión de fuerza para que, sin entender lo que pasa, camines como viendo al invisible. Y cuando esto ocurre, tú te sientes lleno de paz. Y la vida en la gracia es una vida que en medio de pruebas trae consuelo y trae bendición, porque Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos
los que en Él confían. Ahora, hermano y mío, mi hermana amada, la vida en la gracia exige un compromiso de fe. No puedes vivir la vida cristiana si no vives en la fe. No te olvides que la misma fe que salva es la fe que santifica y la fe que glorifica. Porque fe no es creer, fe es depender. Fe es decir a Dios, ¿qué quieres? Yo voy. Fe es venir a hacer la obra de Dios sabiendo, lo decía hace un rato a un hermano, sabiendo que tú no puedes hacerla. ¿Tú puedes hacer la obra de Dios? No. Es saber que la obra de Dios la hace solamente Dios, porque es una obra sobrenatural que solamente Él puede hacerla. Te capacita para hacerla, te da fuerza para hacerla, pero exige que tú dependas de Él. Hermanos amados, la oración más necesaria para la iglesia de hoy no es Señor, bendice mi programa y mi proyecto. No, Señor, estamos equivocados. La oración de la iglesia es, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y cuando tú dices al Señor, ¿qué quieres que hagamos?, te va a sacudir. Esta es mi experiencia. Y te va a llevar por caminos, por experiencias que tú nunca habías soñado. Es probable que Dios te diga, lo que yo quiero para tu vida es que te sientes en un banco y no hagas nada más por un tiempo. Atiende a Dios. Otras veces te va a llevar por otro camino. Pero lo que sí es cierto es que la vida en la gracia es para obediencia. Si no estás viviendo en esa vida, no estás sintiendo la dimensión de la gracia de Dios. Esa vida en la gracia es eso, vida en la gracia. Aquellos de los tiempos de Cristo tenían un problema. Léete el Sermón del Monte, por favor. Los tiempos, los maestros de los días de Jesús habían codificado la ley y vivían en la ley. De manera que miraban lo de afuera y se olvidaban de lo de adentro. Para ellos, el que un hombre pensase, codiciase a otra mujer que no fuese la suya, no tenía ninguna importancia, con tal de que no lo cogiesen en el mismo hecho del adulterio. Cristo dice, hipócritas. En una ocasión hay un escrito muy importante de este hombre, bueno, hay varios escritos de este hombre, era un predicador famoso que pertenecía al grupo de iglesias pietistas, y estas iglesias tuvieron la característica de haz, no hagas, vete, no vayas, viste, no vistas. Este es su ministerio. Y lo más importante es la exhortación para ella. ¿Sabéis lo que significa exhortar a este tipo de iglesia? Exhortar es golpear. Y este hombre tenía que predicar ese día. Y el que le precedió en el púlpito hizo lo que estaba acostumbrado. De modo que la iglesia estaba encogida. Y él tenía un tema para predicar y subió al púlpito y dijo, hermanos, quiero hablaros de un versículo de Juan. Ya había anunciado del programa el tema, como de Juan. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y concluyó su sermón con estas palabras. Necesito hablaros menos de rigidez y más de gracia. Quiero un pueblo que sonría en un mundo que llora. Un pueblo que se goce en una sociedad que se queja. Un pueblo que deje de mirar su historia y mire más a Cristo. Necesitamos sentir la salvación, mucho más que poder definirla. Fue el último sermón que predicó en esa iglesia. Esta es la vida en la gracia. Quiero deciros que el pueblo de Dios hoy necesita una reflexión profunda sobre la gracia. Significa santidad de vida,
No hay opción en esto. La santidad no es una opción cristiana, es la única forma de vida cristiana. Pero una vida que dice al Señor, Señor, estoy en tu camino y camino mirando a ti. Que el Dios de la gracia añada su bendición sobre vosotros.